Bien, pues vamos a continuar con otros dos ejercicios en esta clase. Vamos a ver dos ejercicios pues un poquito más complejos. Este primero, bueno, es relativamente sencillo dentro de lo que cabe. Le tengo puesto porque también le hemos resuelto ya por la ecuación diferencial de la elástica. Le tenemos también cuando calculamos en su día diagramas de momentos, etcétera. Bueno, pues le vamos arrastrando un poquito. Es un ejercicio bastante completo en ese sentido, ¿vale? Bueno, y luego vamos a resolver otro donde ya tengo una pieza con una rótula más tipo, vamos, de hecho es un ejercicio de un examen de otras convocatorias, ¿vale? Bien, en este primer ejercicio, que también vamos a utilizar los teoremas de Moore, pues para esa viga, con un voladizo BC, se pide determinar la flecha en C mediante el uso de los teoremas de Moore y aplicando de nuevo el principio de superposición, ¿vale? Aunque he puesto que aplicando el principio de superposición en el enunciado, si no lo pusiese yo, pues lo haría, ¿eh? Lo haría porque, lo vamos a ver ahora, el intentar resolverla de una tacada con las dos cargas, pues complica bastante el ejercicio por los diagramas que aparecen en esa configuración, ¿vale? Entonces el objetivo es cómo calcular un desplazamiento. Vamos a meter una carga uniforme, ¿vale? Utilizando los teoremas de Moore y aplicando el principio de superposición. Bueno, aquí tenéis la representación del diagrama de momentos flectores, ¿vale? De esta pieza con las dos cargas actuando simultáneamente. Este diagrama de momentos flectores ya le resolvimos en su día, ¿vale? Calculamos ese diagrama de momentos, con puntos clave, con el área del diagrama de cortantes, etcétera, etcétera. O bien con ecuaciones, creo que lo hicimos de las dos maneras. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, la aplicación de los teoremas de Moore, como sabemos, requiere que las figuras sean figuras geométricas sencillas, en las que yo pueda conocer o tener tabuladas sus posiciones de centro de gravedad y sus áreas. Y hablo de rectángulos, triángulos, ecuaciones de segundo grado o de tercer grado, bien sean completas las parábolas o si son parábolas como la que tengo ahí, un trozo, ¿vale? De parábola, esta sí que es completa, la de la izquierda, la que empieza en la izquierda y tiene el máximo de 22,5, esta de aquí sí que es completa, ¿vale? Es una parábola completa, podría calcular su área, pero lo que tengo ahí marcado en rosa es una ecuación de segundo grado, pero su tangente abajo no es horizontal, ¿vale? La tangente que yo tengo ahí donde tengo puesto el ratón no es horizontal, ¿de acuerdo? Y el área, ese área de BH partido por 3 y la posición del centro de gravedad de esa figura geométrica sencilla, tiene que tener la condición de que sea una ecuación de segundo grado, pero que acabe en una tangente horizontal, ¿de acuerdo? Si no acaba en una tangente horizontal, no ese es el valor del área, no es BH partido por 3, el valor de ese área rosa. Se parecerá, será casi igual. Y si yo en algún momento en mi trabajo ingenieril tengo que resolverlo y tal, pues ese área le puedo asemejar, por decirlo de alguna manera, a ese BH partido 3 o incluso a un triángulo, ¿vale? O sea, una aproximación es una aproximación, ¿de acuerdo? Pero no es una tangente horizontal lo que yo tengo ahí. Entonces no puedo, en principio, no es exacto utilizar ese valor del área y de la posición del centro de gravedad, ¿vale? Bueno, esto es lo que me puede pasar en muchas ocasiones cuando yo intente resolver un problema con todas las cargas simultáneamente, ¿vale? Que mi diagrama de momento no sea sencillo, que mi diagrama de momentos tenga zonas en las cuales es difícil calcular el área, ¿vale? Eso es lo que me puede llegar a pasar. Y eso se soluciona aplicando el principio de superposición, como vamos a ver aquí, ¿vale? Bueno, ahí he puesto un poco lo que os he comentado. Hay un tramo que no es inmediato conocer su área y su centro de gravedad, puesto que no es una parábola con su tangente horizontal, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular ese principio de superposición. Bueno, aquí tenemos que habría que calcularlo, obviamente, pero lo voy a hacer un poquito más deprisa en este caso. El diagrama de momentos de la carga que está actuando en C
¿vale? Que tendría que calcular sus reacciones, 10 a la izquierda, 30 en B, dibujar su diagrama de momentos con puntos clave, sé que el momento en A es 0, el momento en C es 0, tendría que calcular el momento en B, que le puedo obtener como 20 por la distancia, que son 2,40 en sentido negativo, menos 40, no hay cargas en ese tramo, pues son rectas, ¿vale? Y tengo la curvatura, las condiciones de contorno, todo este pequeño proceso inicial, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es reacciones, momentos y deformado. Bueno, eso para la carga que está actuando en C. Y ahí he puesto un desplazamiento de la punta que le he llamado delta C1, ¿vale? Le he llamado delta C1 porque como tengo dos estados de carga y quiero calcular el movimiento de ese punto C, pues le calcularé como suma del movimiento de esta carga en C más el movimiento de la otra carga, ¿vale? El desplazamiento que produce en C la carga uniforme. ¿De acuerdo? Bueno, más esta segunda carga, ¿vale? Ese es el diagrama de momentos de la carga uniforme, ¿vale? Diagrama de momentos de la carga uniforme, que en el tramo BC no hay momentos, yo corto y ese tramo no tiene ninguna carga, ¿de acuerdo? Si cortáis en BC y os quedáis con la parte de la derecha, no hay cargas, no hay diagramas, ni de momentos, ni de cortantes, ni de axiles. El diagrama de momentos empieza en B, ¿vale? Y es el de una carga uniforme, que tiene de carga 20 kilonewtons metro actuando en 4 metros, la reacción en A es 40, en B también es 40, ¿vale? El momento en A es 0, el momento en B es 0. Bueno, tendría que calcular el momento en el centro, bien sea cortando y quedándome con un lado, y me queda más 40, como veis ahí, y es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Eso sí que es una parábola de la cual yo puedo calcular su área y su centro de gravedad, ¿vale? Bueno, la curvatura en el tramo AB es la que tenéis ahí, positiva. La curvatura en el tramo BC es 0, puesto que no hay momentos, pues la deformada es la que veis ahí, y el tramo BC es una recta, ¿vale? El tramo BC es una recta. No es una recta en el otro caso de carga, porque sí que hay diagrama de momentos y ahí sí que hay flexión. No, allí no, en el lado de la izquierda no es una recta, en el lado de la derecha BC sí que es una recta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahí he dibujado el desplazamiento delta C2, ¿vale? El desplazamiento delta C2, que en este caso es un desplazamiento que va a ir dirigido hacia arriba, ¿vale? Que sumaré al otro para ver cuánto vale el desplazamiento de C de las dos cargas actuando simultáneamente, ¿vale? Bueno, como veis, el diagrama son dos diagramas sencillos, ¿vale? Son dos diagramas sencillos cuya suma me daría el diagrama compuesto que tengo, lo que he presentado en la primera, en la diapositiva anterior, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular esos desplazamientos, delta C1 y delta C2, que luego vamos a sumar, ¿vale? Bueno, ya tenemos, como ponemos ahí, diagramas con formas geométricas sencillas, con su área y posición del centro de gravedad conocido, para poder aplicar esos teoremas de Moore, ¿vale? Bien, planteamiento. Pues voy a calcular el desplazamiento de C como el desplazamiento de C1 más el desplazamiento de C2. Ahí he puesto una flechita al desplazamiento para indicar que el de la izquierda va hacia abajo, el de la derecha va hacia arriba, y voy a establecer un criterio para ponerles un signo a los movimientos que vaya calculando, ¿vale? Y voy a poner que, pues, que los que van hacia arriba les voy a poner positivos y los que van hacia abajo les voy a poner negativos, ¿vale? Ese criterio en principio le fijo yo, pero bueno, es el que venimos utilizando habitualmente, ¿vale? Nuestro eje X va hacia la derecha, nuestro eje Y va hacia arriba, ¿vale? Pues por lo tanto el positivo le pongo hacia arriba, ¿vale? Pero no pasaría nada por ponerle de otra manera, porque lo único que hay que hacer ahí es saber que los movimientos que van en un sentido tienen un signo y los que van en otro tienen otro, para cuando yo sume, vea cuál es el que más puede, ¿vale? Nada más. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a calcular el primer movimiento, el desplazamiento en C
El desplazamiento en C del caso de carga 1 ya le hemos resuelto, le resolvimos el otro día, si recordáis. Este caso le resolvimos y le hicimos para un valor de L y de A y de P. Es decir, sacamos una expresión que dijimos, esta expresión la podemos utilizar luego más adelante como si fuese un valor tabulado. ¿De acuerdo? Pues si retomáis ese valor tabulado que hicimos el otro día, ese desplazamiento delta C1 valía P a cuadrado L partido 3i más P a cubo partido 3i. ¿Vale? Le puedo utilizar ese valor. Si me dicen calcula el desplazamiento utilizando los teoremas de Moore, pues tendría que calcular ese movimiento con los teoremas de Moore, como vimos el otro día, calculando primero un giro, el giro de A, y después aplicando delta C tangente A y el giro de A por la distancia C. Así es como lo calculábamos. Si recordáis un poquito, si no lo miráis y lo volvéis a recordar cómo se llegaba a esa expresión que tenemos ahí. ¿Vale? En cualquier caso, la utilizamos como un giro ya conocido, vamos, como un desplazamiento, perdón, ya conocido, tabulado, y digo, bueno, pues en este caso, ¿puedo utilizar tablas? Sí, pues ya utilizo ese valor. ¿Vale? Sustituyo el valor de P por 20 kilonewtons, el de A 2 metros, L 4 metros y me queda pues que es menos 160 partido por I, ¿vale? Ese desplazamiento, ¿de acuerdo? Va dirigido hacia abajo, ¿vale? El signo negativo se añade para indicar que es un desplazamiento hacia abajo, ¿vale? Porque la expresión tabulada pues en principio no le había puesto yo signo, ¿vale? Vamos a ver el segundo. Bueno, en el segundo también es interesante este ejercicio, También es interesante este ejercicio porque tengo una pieza con un voladizo. Un voladizo que en principio no tiene carga, es simplemente como un brazo que yo añado a la pieza. Que lo único que hace es que el giro que yo tengo en B se traslada a C, porque eso es una recta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el desplazamiento en C de este caso de carga 2, ¿cómo le podríamos obtener? Sabiendo que el tramo BC es una recta. Como el giro de B por el brazo BC, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Repito, esto es un caso que nos encontramos ahora y que, bueno, pues nos puede aparecer en más ocasiones, ¿vale? Cuando yo tenga una pieza apoyada y salga un voladizo, un tramo recto, ¿vale? Ese tramo recto que no tiene diagrama de momentos, lo único que hace en la pieza es prolongar el giro que yo tenga en el apoyo, ¿vale? Porque es recto. El giro de B es igual al giro de C, ¿vale? Giro C menos giro B, área del diagrama de momentos entre B y C. ¿Cuánto vale? 0. O sea, el giro de B es igual al giro de C. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el desplazamiento delta C2 le puedo obtener como el giro de B por el brazo BC. Luego mi problema se reduce a calcular el giro de B. ¿Vale? Ese es el desplazamiento delta C2. Giro de B por BC. ¿Cómo podemos obtener el giro de B? Bueno, pues el giro de B le podemos obtener con todo lo que sabemos. Bien sea la elástica, bien sea los teoremas de Moore o bien sea el uso de tablas. Lo que podamos utilizar en cada caso. ¿Vale? Por elástica, teoremas de Moore, el uso de tablas. Si por ejemplo vamos a las tablas, no sé si lo tengo aquí, lo primero con las tablas, sí, ahí tengo la tabla. Es el caso 1 de la tabla que os he dado. En el caso 1 de la tabla que os he dado, os aparece una viga apoyada con una carga uniforme. No tiene brazo. Diréis, no tiene brazo, no es la misma geometría. Bueno, lo que yo tengo entre A y B es exactamente igual que lo que yo tengo en la tabla. ¿Vale? Que yo le añada un brazo a un lado y otro brazo al otro, pues el diagrama de momentos es el mismo, la carga es la misma, no hay momento en A, no hay momento en B, ¿vale? Luego, la situación 1 es la que yo tengo ahí entre A y B. Y eso me permite sacar el giro de B, que es QL cubo partido 24 EI. Q es el valor de la carga
20 kilonewtons metro, L es la longitud del tramo AB, ¿vale? Que son 4 metros, ¿de acuerdo? Pues QL cubo partido 24i me dará 53 partido por i. Como veis, el i siempre le arrastramos, ¿eh? En realidad, si yo tengo una pieza en una máquina, en una estructura, lo que sea, EI no es otra cosa que el material que estoy usando y la sección, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero esos son valores conocidos, ¿eh? Que yo siempre divido ahí entre EI. Esos son valores conocidos, ¿vale? O que yo puedo poner un momento de inercia o un material para conseguir que el giro o el desplazamiento no supere un valor, ¿vale? Así una condición que puedo utilizar para el diseño de esa pieza, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ese giro de B, 53,33 partido por ahí. Le voy a poner un signo. Es antihorario, ¿no? Veo en mi deformada aproximada que es un giro en sentido antihorario. Pues le puedo poner positivo, ¿vale? Le pongo como positivo. Y en consecuencia, si es positivo, ¿cuánto vale el desplazamiento, ese giro de B? ¿Vale? Ese giro de B. En consecuencia, ¿cuánto vale el desplazamiento delta C2? Pues el giro de B por BC, como he puesto arriba, ¿vale? Y operando, multiplicándolo por 2 metros, me queda 106,67. Y ahí le pongo positivo y la flecha hacia arriba para indicar que es un movimiento hacia arriba y por lo tanto, según el criterio de signos que he definido al principio, le voy a poner como positivo los desplazamientos que van hacia arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros en una cosa, porque, claro, el tema de los signos, pues es una cosa que normalmente pues, suscita dudas, ¿vale? Y es normal que la suscite porque aquí siempre os estoy diciendo, ahora añado un signo, ahora le quito. Y muchas veces dices, bueno, esto seré capaz yo cuando me enfrente a una situación de ver si estoy poniendo el signo correcto o no, ¿vale? Bueno, eh, recordar siempre, aunque lo vuelva a insistir, el segundo teorema de Moore nos da simplemente una posición, ¿vale? Si mantengo los signos en los diagramas, los giros antihorarios van a ser positivos, ¿vale? Pero un giro antihorario, como veo ahí, el giro de B, si lo utilizo para calcular un movimiento, si el punto C está a la derecha de B, me va a dar un desplazamiento hacia arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Como tengo en esta situación. Tengo un giro antihorario y el punto C, como está a la derecha, el desplazamiento que me produce ese giro de B es hacia arriba. Pero los desplazamientos que me produce ese mismo giro en la parte izquierda de la pieza son hacia abajo, ¿vale? Es decir, yo siempre me fijo en mi deformada aproximada para ver si el giro es horario o antihorario y si el desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo. Y en virtud de eso le añado el signo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso os lo pongo siempre aquí, ¿eh? Ese signo se añade, ese signo representa, porque yo sé que esto es complicado, suscita a veces dudas, el tema de los signos, que por un lado calculas aquí más, pero si el punto BC o la distancia BC, en lugar de hacia la derecha, estuviese puesta hacia la izquierda, aquí le habría puesto un menos. Y dices, pero si este es positivo, ¿por qué el desplazamiento ahora me pone menos? Pues porque el lado izquierdo genera un movimiento hacia abajo. Y ese mismo giro hacia la derecha, un desplazamiento hacia arriba, ¿vale? Entonces, intento siempre poner aquí en verdecito un poquito por qué se añade un signo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo ese desplazamiento que le he calculado, ese desplazamiento de esta situación nueva, ¿eh? Por tablas. Le podría haber calculado el giro de B, también se podría haber obtenido mediante los teoremas de Moore. Y le pongo, porque también quiero enseñaros, normalmente estamos haciendo la tangente al punto A, casi siempre, ¿vale? Tenemos tangente al punto A, tangente al punto A. Bueno, vamos a hacer ahora la tangente a otro punto. Y en lugar de ir hacia la derecha con la tangente, voy a ir hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, el giro de B podría haberle calculado aplicando el segundo teorema de Moore entre dos puntos de desplazamiento conocido, A y B, ¿vale? ¿Cómo? Tangente en B, ¿vale? Esa es la tangente en B. Y si ahora me fijo en el punto A,
esa distancia que tengo ahí es delta A tangente B. Es la distancia entre el punto A de la deformada y la tangente al punto B. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo que hemos hecho otras veces, pero como siempre dibujamos la tangente hacia la derecha, que muchas veces nos pilla bien, ¿vale? Pues también puedo aplicar la tangente y calcular la distancia o aplicar el segundo teorema de Moore hacia la izquierda de la pieza, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ahí he hecho la tangente en B y me voy al punto A y esa distancia es delta A tangente B, ¿vale? Bueno, delta A tangente B también es el giro de B por AB. Entonces el giro de B por AB es delta A tangente B y con eso puedo sacar el giro de B, ¿vale? ¿Y qué es delta A tangente B? Pues es el momento estático del área del diagrama de momentos que hay entre A y B respecto de un eje que pasa por A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí tengo el eje que pasa por A y la distancia desde el centro de gravedad de esa figura hasta el punto o hasta el eje, ¿vale? Que en este caso son 2 metros. Es simétrica, está centrada, son 2 metros, ¿vale? Y el valor de ese área es 2/3 de la base, que son 4 metros, por la altura, que son 40, y por la distancia, que son 2, ¿vale? ¿De acuerdo? No hace falta que la divida en 2 trocitos como los que tengo en la tabla. Como la tengo completa, el centro de gravedad está en el eje de simetría, como sabemos siempre. Entonces, el eje de simetría de esa parábola completa está justo en el medio y el valor es 2/3 de su base por su altura. ¿Vale? ¿De acuerdo? 213 partido por ahí. Por lo tanto, el giro de B, ¿cómo le calculo? Pues como ese delta A tangente B y dividido por AB. ¿Vale? Ahí lo tengo. 53,33, exactamente el mismo valor que tenía antes. ¿Vale? Bueno, pues el desplazamiento es la suma de los dos. ¿Vale? Uno tiene su deformada, el otro tiene la otra. La suma de las dos deformadas me va a dar la deformada real. ¿Vale? La repetimos ahí. ¿De acuerdo? La deformada real de ese diagrama complejo que tengo abajo, pues con su punto de inflexión, etcétera. Y con eso calculo el desplazamiento de C como la suma de delta C1 más delta C2, cada uno con su signo, me da menos 53,33, el menos significa que va hacia abajo, ¿vale? Es decir, que puede más la carga puntual en C que la carga uniforme en AB, ¿vale? Pues como puede más, pues ya está. Si en vez de 20 kilonewtons metro tuviese 40, pues a lo mejor podía más ese desplazamiento que el otro, ¿vale? Ya me lo dirá el enunciado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el otro ejercicio y vamos a pasar al último. Vamos a pasar a este último ejercicio, que es un ejercicio de examen, ¿vale? Es un ejercicio que se puso en uno de los exámenes, como repasaremos el próximo día los últimos exámenes que hemos hecho, pues veremos que aparece ahí en alguno de los exámenes, ¿vale? Bueno, el siguiente ejercicio, o para el siguiente elemento, y haciendo uso de los teoremas de Moore, se pide desplazamiento vertical en C y giro de A, ¿vale? En este caso tengo un elemento con una rótula y se pedía el movimiento de C y el giro de A, ¿vale? Bueno, el objetivo de este ejercicio es ilustrarnos cómo tener un desplazamiento y un giro en una pieza cuando tenga una rótula intermedia utilizando los teoremas de Moore, ¿de acuerdo? Primer paso. El primer paso consiste en calcular las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos en C. Es decir, yo separo la pieza en dos, ¿vale? Como vemos ahí. Separo la pieza en el tramo AC y en el tramo CB
y me aparecen 6 reacciones, RA, RC, HC, RB, HB, MB, y tengo 6 ecuaciones, que son 3 en cada uno de los elementos, ¿vale? ¿De acuerdo? Con eso aplico las ecuaciones de equilibrio de la estática, ¿vale? Lo vais a tener grabado, lo digo porque como voy a ir un poquito rápido en el cálculo de estas reacciones, pues no creo que os dé tiempo a apuntarlo, ¿vale? La suma de fuerzas horizontales va a ser 0, en el de la izquierda, luego HC es 0. La suma de momentos en A me va a permitir calcular RC, que es igual a 12. Y la suma de fuerzas verticales, una vez que tenga RC, pues me va a permitir calcular RA, que también va a ser 12, ¿vale? En realidad lo que tengo ahí es, pues, como una pieza biapoyada, donde RA y RC son 12, que es la mitad de la carga, que son 24, la resultante, ¿vale? Una vez que conozca RC y HC, puedo pasar al elemento de la derecha, donde la suma de fuerzas horizontales me va a dar que HB es 0. La suma de fuerzas verticales, como ya conozco RC, me va a permitir calcular RB, que vale 30. Y la suma de momentos en B me va a permitir calcular MB, que va a ser 84. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenga eso, dibujo los diagramas, a ver cómo me quedan. Si los diagramas me quedan relativamente sencillos, pues no aplicaré superposición, ¿vale? Si no, pues aplico superposición. ¿De acuerdo? Representamos ese diagrama. Ya he puesto ahí las reacciones, ¿vale? De 12 en A, de 30 y 84 en B. ¿Vale? Y empiezo a dibujar los diagramas. De nuevo, aquí me podré tirar un rato, dependiendo de mi habilidad para calcular diagramas, si tengo que cortar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, si utilizo puntos clave en A, bueno, primero voy a dibujar los cortantes, porque el ejercicio pedía diagramas de cortantes, flectores. El ejercicio del examen pedía un poquito todo, pero si no, el de cortantes no lo necesito en general, ¿vale? Bueno, el de cortantes empiezo en 0 y acabo en 0, ¿vale? Subo 12, bueno, así lo recordamos un poquito, ¿vale? Subo 12, que es en A. Voy a bajar ahora 24, 6 por 4, 24, ¿vale? Que es la carga uniformemente repartida entre A y C. Lo hago de manera lineal, luego llegaré hasta menos 12. No hay ninguna carga ahí. Luego horizontal, bajo 18, luego llegaré a menos 30. Me muevo de nuevo en horizontal hasta menos 30 y subo 30, ¿vale? Ese es mi diagrama de cortantes. ¿De acuerdo? Ya vemos que donde el cortante es 0, el momento va a ser máximo. Luego entre A y C, el momento es máximo ahí, en 3 metros, justo en la mitad. ¿Vale? Por semejanza de triángulos es como yo localizo en el diagrama de cortantes la posición del momento máximo. Bueno, pues con eso ya voy a mi diagrama de momentos, que tendré los puntos extremos, los puntos clave son en A el momento es 0, en C que hay una rótula el momento es 0, en el extremo es menos 84, el cuerno va hacia abajo, ¿vale? En ese punto intermedio es menos 24, que lo puedo sacar cortando y quedándome con una de las dos partes, ¿vale? O utilizando áreas. El momento aquí menos el momento aquí es el área del diagrama de cortantes, ¿vale? El momento en esta sección menos el momento en C, que es 0, es el área del diagrama de cortantes. El diagrama de cortantes ahí valía 12, ¿vale? 12 por 2, 24. O menos 12, en realidad, ¿vale? Y luego saco también el momento ahí, que le puedo sacar cortando de nuevo. Me quedo con una parte de la izquierda y me da un momento máximo de más 18. Bueno, pues ya con eso lo dibujo. Como entre A y C tengo una ecuación de segundo grado, sé que es una parábola que pasa por esos 3 puntos. ¿Vale?
Entre C y la mitad de la pieza sé que es lineal, porque no hay carga, y entre la carga y el apoyo B también tengo un diagrama lineal, ¿vale? Luego ese es mi diagrama de momentos, ¿vale? Y ahora me fijo, bueno, ¿es un diagrama de momentos asequible para poder aplicar teoremas de Moore? Pues sí, ¿vale? Porque el área de la parábola que tengo ahí, pues es 2/3 de la base por la altura, sé dónde está el centro de gravedad, es lo mismo en lo que tengo aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego le vamos a hacer sin aplicar superposición en este caso, ¿vale? Utilizamos el diagrama completo. Bueno, dibujamos la deformada con sus curvaturas, esta y esta, ¿vale? Ahí llego hasta la rótula, pasando por A y con esa curvatura, y después con esa curvatura y acabando en B ángulo 0, pues me quedará esa deformada, ¿vale? Yo os recomiendo que estos ejercicios luego les intentéis hacer vosotros, ¿vale? Si intentáis hacer, me pongo a ver cómo le resuelvo, pum, 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 y luego, pues, si tengo alguna duda en algún sitio, pues vuelvo al vídeo, veo a ver, oye, ¿cómo calculaba esto o cómo calculaba el otro? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tengo esa deformada, ¿vale? Recordamos, nada, esto lo paso en 30 segundos, ¿vale? Que el segundo teorema de Moore nos representa esa distancia, ya lo conocemos, ya lo vamos viendo varias veces, ya se nos va quedando, y los ángulos por las distancias, ¿vale? Bien, pues vamos a ver el método que vamos a desarrollar para obtener el desplazamiento en C. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque tengo un empotramiento. Como tengo un empotramiento en B, sé que su tangente es horizontal. ¿De acuerdo? La tangente en B es horizontal. Luego, aplicando el segundo teorema de Moore entre C y B, tengo esa distancia, delta C tangente B, que es precisamente el desplazamiento de C. ¿Vale? Lo acabamos de ver en la clase de hoy, ¿vale? Si tengo un elemento apoyado, pues tendré un ángulo, tengo que calcular el movimiento de una manera un poquito más compleja, pero si tengo un empotramiento, como la tangente es horizontal, me apoyo en ese empotramiento, ¿vale? Pues es lo que hago ahí. El desplazamiento de C es la distancia CC', que es delta C tangente B. Y delta C tangente B, ¿qué es? Momento estático, ¿no? ¿Qué es delta C tangente B? Momento estático del área del diagrama de momentos entre C y B respecto de un eje que pasa por C. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Momento estático del área del diagrama de momentos entre C y B respecto de un eje que pasa por C. Pues dibujáis ese eje y en este caso yo he dividido ese diagrama de momentos en 3 figuras, ¿vale? 2 triángulos y un rectángulo. Si tenéis a mano el área del trapecio y la posición del centro de gravedad del trapecio, pues lo dividiríamos en 2, no es más, ¿eh? Pero si no lo tenemos, pues lo divido en 3. Divido el trapecio en un rectángulo y un triángulo, ¿vale? Con su centro de gravedad respecto del eje C. 1,33 para la figura azul, 3 metros para la figura naranja y 3,33 para el triángulo verde. Bueno, pues vamos a hacer ese momento estático. Son todo áreas negativas, ¿vale? Porque estoy en la zona positiva estoy en la zona superior del diagrama de momentos. Luego van a ser áreas negativas, ¿eh? Bueno, delta C, repito, delta C, tangente B, momento estático de esas 3 áreas. Empiezo la primera, el triángulo azul, 1/2 de la base por la altura partido por 2, de menos 24 por 2 y por 1,33, que es la distancia. Le sumo la segunda, 1/2, también el triángulo verde, de menos 60, que es la altura de ese triángulo, ¿vale? El menos 60. Le pongo menos porque estoy en el área negativa, es un área negativa, en la zona negativa del diagrama de momentos. Menos 60 por 2, que es la base, y por 3,33, que es su distancia del triángulo verde al eje. Y le sumo la última, que es el rectángulo de menos 24, ¿vale? Que es la altura, por 2, que es la base, y por 3, que es la distancia. Bueno,
esos tres momentos estáticos me proporcionan un valor de menos 376 partido por ahí. El menos quiere decir que el punto está por debajo de la tangente. Lo recordamos aquí de nuevo, ¿eh? No quiere decir que sea hacia arriba o hacia abajo, sino que el punto está por debajo de la tangente. Yo veo que es hacia abajo, pues le pongo con el signo, según este criterio, con el signo negativo y una flechita ahí para indicar que es un movimiento que va hacia abajo. Bueno, ya tengo el desplazamiento de C, ¿vale? Aquí, en este ejercicio, la mayor parte del trabajo venía de llegar a calcular el diagrama de momentos bien, ¿vale? Porque una vez que tenga el diagrama de momentos, pues el cálculo del desplazamiento de C ya veis lo que es. Es esta operación de aquí, ¿vale? No es más. Bueno, vamos a calcular ahora el giro de A. Y aquí tenemos una situación excepcional también, nueva, que queremos aprender, ¿eh? Vosotros podéis decir, si el giro de B es 0, ¿vale? Si el giro de B es 0, ¿por qué no calculo el giro de A aplicando el primer teorema de Moore directamente? Bueno, pues no le puedo calcular el giro de B menos giro de A igual al área del diagrama de momentos, no lo puedo hacer porque en C esta pieza pierde la continuidad. Ya no es una función continua, ¿vale? Ahí hay una rótula intermedia y por lo tanto pierdo la continuidad de la función. Ya no me vale eso de que el giro de un extremo menos el giro de otro sea el área del diagrama de momentos. Eso es para una función continua. La función pierde su continuidad en la rótula y por lo tanto ya no puedo aplicar ese primer teorema de Moore entre un punto de un lado de la rótula y otro punto del otro lado de la rótula. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis rótulas, podréis aplicar los teoremas de Moore para la parte de la rótula de la derecha y para la parte de la rótula de la izquierda. ¿Cómo paso de un lado al otro? De un puente, vamos, de una zona del río, ¿cómo paso a la otra? Porque ahí tengo un río, en la rótula es un río, no puedo, necesito pasar de un lado a otro, pero no puedo hacerlo con un teorema de manera continua. Pues lo hago conociendo que en C el movimiento sí que es el mismo. No el giro, pero sí el movimiento. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el desplazamiento de C ya le conozco. Entonces ahora me quedo con la parte de la izquierda solamente, ¿vale? Si me quedo con la parte de la izquierda, para calcular el giro de A, lo aplico entre dos puntos de desplazamiento conocido. ¿Y cuáles en la izquierda los dos puntos de desplazamiento conocido? A y C. ¿De acuerdo? Es decir, mi método para calcular un giro, si no conozco ningún otro, y al tener una rótula, la parte de la izquierda no conozco ningún giro, ni en A, ni en C, no conozco nada, ¿vale? Pues aplico el segundo teorema de Moore entre esos dos puntos de desplazamiento conocido, que son A y C. Bueno, pues al aplicar ese teorema de Moore entre esos dos puntos, yo diré que el giro de A por la distancia AC es esa altura C segunda, ¿vale? Es igual a delta C, que es C prima, más delta C tangente A, que es C segunda, ¿vale? Fijaros que he trazado la tangente en A y delta C tangente A me proporciona esa distancia, ¿vale? Bueno, cuando hayáis hecho algún ejercicio de los previos, os ponéis con este, ¿de acuerdo? Cuando ya dominéis un poquito todo el tema de lo que es los ejercicios previos, ¿vale? Entonces pasáis a este y veis un poquito toda esta parte, ¿vale? Bueno, pues ese giro de A lo entenderéis mucho mejor, ¿vale? Lo digo por las caras que estoy viendo. Ese giro de A por AC, ¿vale? Es la distancia C segunda, que la obtengo como suma de delta C, que es C más delta C tangente A, que es C segunda, ¿vale? Bueno, el delta C ya le conozco. Lo único que me queda es sacar ese delta C tangente A.
que es el momento estático del área del diagrama de momentos entre A y C respecto del eje que pasa por C. El área es esa parábola que tenéis ahí, la posición del centro de gravedad son los 3 metros, pues es sencillo, ese delta C tangente A. Delta C tangente A es 2/3 de la base, que son 6 metros, por la altura, que es 18, y por la distancia, que es 3, 216. Y con eso ya tengo el giro de A como el delta C más delta C tangente A partido por el brazo AC. 98,67, ¿vale? Le pongo el signo y le tengo, ¿vale? Bueno, esto es un poquito lo más complicado que vamos a ver dentro de los teoremas de Moore y esta asignatura, ¿vale? Por eso, como os digo, os recomiendo que lo vayáis estudiando un poquito todo y cuando ya lo tengáis dominado, pues paséis a este ejercicio, ¿vale? Pues eso es todo. No sé si tenéis alguna duda, ¿vale? Recordar en este ejercicio, sí que es importante. No se puede pasar, no se puede aplicar el primer teorema de Moore pasando a través de la rótula porque no hay continuidad en giros. No puedo calcular el giro de A como giro de B menos giro de A, área del diagrama de momentos. No, ¿vale? Entonces, ¿qué me apoyo? Me apoyo en la rótula, en el desplazamiento de la rótula, que esa sí que le tengo conocido. Y entonces ya aplico los teoremas de Moore de la rótula para la izquierda o de la rótula para la derecha. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues con eso, si no tenéis dudas, pues terminamos. Y como os digo, en la clase de prácticas vamos a repasar un poquito algunos problemas que han ido apareciendo estos años y las dudas que tengáis. Si queréis que repasemos algún ejercicio, este mismo, pues lo que sea, os dejaré ahí una parte para las dudas que me queráis plantear. ¿De acuerdo?